presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Amigos, qué gozo, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente a través de Relevancia 7. Me siento muy feliz, soy su servidor, Pedro Remigio Olivares, y estamos aquí para compartir con ustedes este programa que nos llena de gozo, de entusiasmo, de fe, de anhelo. ¿Sabe por qué? Porque cada una de las señales que vemos nos dicen que Cristo viene pronto, y de todas las noticias que le presentamos a usted, esta es la mejor noticia. Cristo viene pronto. Saludamos con cariño a todos nuestros amigos y hermanos que a través de Galaxy 19 nos ven desde Alaska hasta Panamá, y por supuesto también a quienes nos ven en el área de Los Ángeles a través del 20.5. Claro que sí, bienvenidos sean todos ustedes. Nos sentimos muy felices, muy contentos de poder iniciar este programa, pero no lo podemos hacer solos. Queremos hacerlo bajo la dirección de nuestro productor y director general, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si buscamos a nuestro Padre Celestial en oración? Amantísimo Jesús, muchísimas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor. Gracias por tu ternura. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado. De manera muy especial, Padre, queremos pedir tu bendición por el programa de hoy. Queremos poner en tus manos de amor a cada uno de nuestros amigos televidentes que habrán de ser bendecidos, invitados, instruidos, Señor, y juntos aprenderemos de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú conoces cada necesidad, cada preocupación. Y, oh Padre eterno, si alguno de nuestros televidentes está pasando por una circunstancia difícil, si alguno de ellos quizá ha perdido un ser querido o ha perdido su trabajo, está experimentando duelo, cambios, problemas, dificultades, Padre Santo, en tus manos los encomendamos. Rogamos que este programa sea de gran bendición y que, Padre querido, nuestra fe, nuestra esperanza pueda fundarse en la palabra profética más segura. Quédate en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús, tú que eres nuestro castillo, te glorificamos. Amén, amén y amén. Con su poder
Este es el especial del mes de agosto que el Evangelio Eterno tiene para ti. Mes de la Biblia. Con la compra de Biblias en general, Biblias de letra grande, Biblias para jóvenes, Biblias con índice, Biblias para niños, recibe el 20% de descuento solo por este mes. Adquiérelas al 888-722-2780. Es el especial del mes de agosto que el Evangelio Eterno tiene para ti. Algo sumamente relevante y está acompañándome el pastor Hugo Gambetta. Pastor, qué alegría tenerlo nuevamente en Panorama. Será una bendición seguramente. ¿Y de qué nos va a hablar esta vez? Bueno, este temario que traemos en esta oportunidad, y casi me toca como una vez al año, ¿verdad, Bartol? 1 o 2 veces al año. Así sí, que, desafortunadamente. Bueno, será un privilegio poderles saludar. Todos los que están en el Gran Valle de San Fernando les invitamos. El temario va a ser el reloj profético de Dios. Un tema fascinante. Podemos ver a través del cronograma que Dios nos dejó del santuario todo el plan de redención, pero especialmente los eventos que aún faltan de cumplirse. Están todos señalados en el calendario profético de Dios. Extraordinario. Sin lugar a duda, un esbozo, una mirada a ese plan extraordinario de plan de salvación y sin lugar a duda qué oportunidad de aprender juntos. Amigos, les esperamos. Recuerden 4, 5, 6 y 7 de septiembre en el 14445 de Terravela Street a partir de las 7 de la noche. Y les el esperamos. sábado todo el día, ¿verdad? El sábado, por supuesto, todo el día, a partir del día miércoles, jueves, viernes y el sábado todo el día. Les esperamos cordialmente allá en Panorama. Bien, queridos amigos, estamos de regreso. Esta es la información y bueno, pues los Estados Unidos, especialmente el sureste de este gran país, se prepara para recibir a uno de los huracanes más peligrosos. Está entrando con categoría número 3 y esto es en Florida. Afortunadamente para Puerto Rico no ha golpeado, se ha desviado y ahora se encuentra, de acuerdo al último reporte del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, pronostica que Dorian se convierte en un huracán peligroso, especialmente para la Florida. En un aviso emitido hace unas horas, el Centro de Huracanes señaló que Dorian, que alcanzó fuerza de huracán, se mueve gradualmente lejos del noreste del Mar Caribe hacia la cuenca del Atlántico. Dorian se ubicaba a 70 kilómetros, 45 millas aproximadamente, al norte de la isla de Santo Tomás. Así que, pues, queridos amigos, Florida, ya el gobernador ha dado su reporte y también su mensaje a fin de que la población esté preparada. Estas son la furia de este huracán que está golpeando de una manera fuerte prácticamente ya a lo que es Florida. No sabían todavía esta mañana por dónde habría de entrar. Hay mucha especulación, no se sabe, pero ojalá que nuestros hermanos, amigos allá en la Florida pues puedan estar resguardados con la bendición de Dios sobre todo. Así iniciamos esta información y quiero remitirlos rápidamente a una noticia. Es uno de los hallazgos más impactantes en cuanto a las excavaciones que se están haciendo recientemente en Perú. Y es impactante, centenares de niños que fueron ofrecidos en sacrificio a los dioses, por supuesto, paganos, prueban la crueldad, el paganismo y sobre todo nosotros diríamos ese derramamiento de sangre inocente que a través de los siglos las culturas alejadas del Dios verdadero han cometido múltiples asesinatos. Tenemos para ustedes los detalles en esta información. Estas son al parecer las excavaciones de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas en América. Y es que lejos de lo que se pensaba hasta ahora, los sacrificios masivos de niños fueron un ritual habitual en el antiguo Perú, donde hasta el momento se han encontrado los esqueletos de 364 niños ejecutados en al menos 3 episodios distintos acontecidos en un lapso de entre 100 y 150 años.
Los investigadores estaban convencidos de haber dado con un evento sumamente extraordinario cuando el año pasado anunciaron el hallazgo del mayor sacrificio de niños de la América prehispánica, donde había restos de 137 menores, pero las nuevas excavaciones revelan que esta práctica era algo más común de lo que pensaban. A 2 kilómetros del primer lugar encontraron otros 227 restos de niños con las mismas señales, un gran corte en el pecho que fracturó el esternón y las costillas y que habla de la práctica de sacrificios humanos. El modus operandi coincidente con las ejecuciones revela que los autores de los sacrificios fueron los Chimú, la gran civilización que dominó la costa norte de Perú entre 1200 y 1450 y una de las pocas que ofreció resistencia armada a la expansión de los incas. Los últimos descubrimientos realizados este año han llenado de interrogantes a los especialistas, no solo por sus causas, sino también para entender por qué esta sociedad comenzó a practicar estas hecatombes que no tienen precedentes conocidos ni en civilizaciones previas del antiguo Perú ni en el resto de América. En los 2 multitudinarios entierros descubiertos en los últimos meses no hay evidencias de inundaciones, por lo que los arqueólogos apuntan a que su finalidad fue conmemorar victorias militares en la expansión de los Chimú por el territorio peruano. Otro elemento hallado fue el cuchillo ceremonial con el que supuestamente fueron ejecutados los niños, una pieza con forma de hongo y revestida de cobre que al moverlo sonaba como un sonajero. Ahora la gran prioridad de los arqueólogos es conseguir que se haga un museo para exhibir todos los hallazgos, una instalación que podría incluso impulsar la oferta turística y cultural de la región. Impresionantes las escenas, definitivamente, de todo esto que tiene un vínculo directo precisamente con el tema de hoy. Y hoy estaremos hablando con el pastor Washington Villarroel acerca de un tema que, bueno, realmente es de actualidad. Prácticamente ha invadido el mundo. Diferentes áreas de la vida del ser humano están invadidas por el espiritismo. A eso me refiero precisamente, y ahora en este video introductorio permítanme compartirles el mensaje de la sierva del Señor que ella dio presentando el impacto tan grande que habría de tener el espiritismo. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad del rayo. Fijé la vista en el tren, parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso, imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió: es Satanás disfrazado de ángel de luz, quien ha cautivado al mundo. Atención, miren ustedes qué impactante es este mensaje. El mundo, ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Bueno, qué lindo es saber que a pesar del engaño que produce este casi irresistible movimiento del espiritismo, pues hay una compañía que está firme en la verdad. Pastor Washington Villarroel, es una alegría saludarlo. Muchísimas gracias por su paciencia, por estar con nosotros en la introducción ya de este programa. Le saludo con aprecio, pastor. Pero muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pastor Pedro, por la invitación que usted me hace para participar de este programa, y también un cariñoso saludo para toda la gente que nos siguen a través de los canales en Los Ángeles, el 63.5, el 20.5, y también a través del Galaxy 19 y las diferentes plataformas a través del internet que tenemos y que nos permite llegar a tantas partes en el mundo. Así que agradezco a ellos también por su sintonía y por su apoyo en estos años que hemos estado en el aire.
Claro que sí, pastor. Pues directo nos vamos al tema, al asunto que nos ocupa esta tarde. Pastor, ¿qué es el espiritismo? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué tanto interés en el mundo en este tema y cómo esto ha invadido las diferentes cosas? Bueno, es algo que vamos a platicar. Y pastor, le pregunto, ¿qué es el espiritismo? Bueno, si las personas preguntan a usted y a mí, le vamos a dar un concepto completamente diferente de lo que las personas conocen. El mundo actual tiene una idea o un concepto completamente errado de lo que es el espiritismo. Y esto lo saqué del internet. Busqué y pregunté, ¿qué es espiritismo? Y ellos, o sea, en el internet dice muy claramente, espiritismo es una doctrina o práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium o una medium o de otro modo. Un medium, por otra parte, es una persona que se atribuye facultades paranormales que le permiten actuar como mediadora en fenómenos parapsicológicos, incluyendo las comunicaciones con los espíritus. Entonces acá vemos que el mundo entiende, pastor, de que el espiritismo es la capacidad de contactar a los espíritus de los muertos. Ahora, me interesa preguntarle, pastor, ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Realmente es algo que le agrada a Dios? Porque hay esfuerzos y hay declaraciones por parte de los espiritistas, ¿no? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Sí, la gran mayoría de los espiritistas, pues ellos dicen que Dios está con ellos y incluso es un anzuelo para que las personas se sientan más cómodos, pero la realidad es que Dios es muy claro en su palabra con respecto al espiritismo. Y en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículos 9 al 11, el Señor es categórico y dice exactamente así. Versículo 9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea que, en otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que nunca copiemos lo que las naciones paganas practican. Versículo 10, dice, y empieza a enumerar lo que es abominación para Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, eso es el horóscopo, ni sortílego, los que ven la suerte, ni hechicero, el que practica la magia negra, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, para Dios es una abominación cualquier persona que consulta a los muertos. Dios ni lo aceptó en el pasado, ni lo acepta hoy, ni lo va a aceptar nunca. Gracias, pastor. Ahora, permítame preguntarle, ¿realmente el espiritismo es tan moderno como pretende ser o es una vieja mentira presentada en un estuche diferente? No, el espiritismo, pues hay un espiritismo moderno porque lo han disfrazado de esa forma, pero el espiritismo es sumamente antiguo. De hecho, el libro de Génesis nos muestra la primera experiencia espiritista que hay, porque nosotros sabemos que el espiritismo no es el contacto con los muertos, sino que es el contacto con los espíritus caídos, con los ángeles caídos que un día sirvieron a Dios, pero que hoy están acá en la tierra, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense bien
que Dios les había dicho de que ellos no debían desobedecer la orden de Dios de siquiera tocar ese árbol y menos comer. Y aquel que desobedeciese, ¿qué le iba a ocurrir? Iba a morir. Y la muerte es dejar de existir. Hoy en día, la gran mayoría de las personas entiende o cree, porque así nos ha enseñado ese gran sistema apóstata que rige el mundo, que cuando uno se muere, ahora pasa a una mejor vida. Es extraño, pero es algo que no tiene sentido. El morir es dejar de ser, dejar de existir. No es pasar una mejor vida. Esa fue la mentira que Satanás le dijo a través de la serpiente. Por eso es que esto es algo espiritista. Así como los mediums actúan entre los espíritus caídos y el hombre, la serpiente actuó en ese momento como medium y Satanás habló a través de ella y ella le dijo: no moriréis, sino que seréis como Dios. Y entonces, ¿a qué le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios o le vamos a creer a Satanás, que es un mentiroso y se le llama en la Biblia el padre de la mentira? Juan 4:24 nos dice, pastor, que Dios es espíritu y Satanás nos ha dicho a nosotros que cuando nos morimos somos como Dios, somos como espíritu. Claro Pero que sí. no lo somos. Ahora, hay un asunto bien importante, pastor. Tiene que ver con lo que Dios dice, porque el postulado del espiritismo es que el ser humano va reencarnando, va evolucionando. De hecho, es muy atrevido y mentiroso el enemigo siempre, y a través de los espíritas, como se hacen llamar los espiritistas, esta filosofía que ellos dicen que es ciencia, es filosofía y es religión. Entonces, la palabra de Dios, de una manera clara, hay un lugar donde definitivamente haga a un lado este postulado y diga la palabra de Dios que los muertos nada saben. Pastor, la Biblia está llena de postulados y de aseveraciones que Dios ha hecho y ha dejado en clara para que nosotros sepamos que esto es un engaño y no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que todo el mundo cree. Por cosas de tiempo yo les voy a mostrar 3 solamente, pero hay decenas literales de versículos que nos muestran de que la muerte es un estado en el cual usted y yo dejamos de existir, ya no hay más conciencia, no existe más nada y lo único que esperamos es el gran día del juicio, y si hemos sido y si fuimos fieles a Dios, pues entonces volveremos a escuchar y volveremos a ver, pero nada más. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, dice, nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. A mí esto es sumamente categórico. Acá el Señor ni siquiera da espacio para una duda. Dice que aquel que muere nunca más tendrá lugar en todo lo que se hace debajo del sol, o sea, en nuestro mundo. Así que, pues, ¿quiénes son los que se aparecen? Porque que hay apariciones, pero obviamente no son de los muertos. Veamos otro versículo más. Encontramos en el libro de Salmos, Salmos 146, versículos 3 al 4. Dice así: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, o sea, muere, cuando sale el aliento de vida, nosotros morimos, dice, y vuelve a la tierra, que es donde nosotros venimos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Si la palabra de Dios nos está diciendo
de que nuestros pensamientos perecen es porque no tenemos más conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo donde nosotros como vivos estamos ahora. Así que claramente nos muestra la palabra de Dios. Tal como les dije, pues hay decenas de versículos, pero por cosa de tiempo y por lo que queremos cubrir con el pastor Pedro, pues estamos un poco limitados. Y quiero terminar con el último versículo para dejar un poco más claro este estado de los muertos. Vamos a ir al siguiente versículo. Lo encontramos en Juan, libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Y acá nos dicen, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjense bien, el verbo está en futuro y dice que los que están en los sepulcros, los muertos. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Recién, cuando el Señor Jesús regrese, es que todos los que están ahora en los sepulcros van a poder escuchar. El Señor va a venir y dice, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, hará que todos los muertos en Cristo resuciten. Y ahí recién escucharán la voz de Dios por primera vez, porque mientras estuvieron muertos, no tenían idea de lo que pasaba en este mundo. Claro que sí, pastor, bien claro, perfectamente verdad para nuestros amigos televidentes. Ahora, yo le quiero preguntar, en la parte final de la historia de este mundo, a medida que se aproxima el final, ¿hay algo en la palabra de Dios que nos diga que espíritus engañadores, espíritus de demonio, se iban a manifestar? Es decir, que el espiritismo se iba a volver una práctica habitual y de alguna manera un movimiento mundial con el propósito de engañar. ¿Hay algo que podamos encontrar nosotros en la palabra de Dios en relación a esto? Sí lo hay, Pastor Pedro, y también a todos nuestros queridos televidentes. La palabra de Dios es muy sabia y nuestro Dios, que Él se llama a sí mismo el Alfa y la Omega, o sea, el principio y el fin, conoce todo, así que nos ha revelado las cosas que van a ocurrir. Hoy en día es muy común ver en todas partes el espiritismo, las prácticas de la adivinación, del futuro, de las cartas, de los hechizos. En todas partes está, en los periódicos, en la televisión, contacto con los muertos, en el cine, en todo lugar está esto. Y lo que usted leyó acerca de lo que la sierva del Señor vio, pues eso es una prueba más. Pero la palabra de Dios nos dice también muy claramente en el libro de Apocalipsis, que es un libro que preferentemente relata los eventos finales de la historia. El capítulo 16, versículos 13 al 14, nos dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos algo que es muy claro. Tenemos 3 entidades que son fundamentales en el desarrollo del espiritismo en la parte final de la tierra. Dice que vio salir 3 espíritus inmundos a manera de rana de la boca del dragón. O sea, Satanás es el que está detrás de todo esto. Y de la boca de la bestia. Ese es el falso sistema religioso que prácticamente rige la tierra. Y de la boca del falso profeta, que es el protestantismo apóstata o falso, que no ha estudiado la palabra de Dios y se ha ido con los engaños de Satanás. En otras palabras, ¿qué nos dicen? Que estos 3 espíritus inmundos a manera de rana, dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Las señales las vemos en todo orden de cosas. Las vemos aún
dentro de las iglesias hoy en día, pues Satanás se ha metido a través de estos espíritus de demonios y ha engañado a la gente haciéndolos pasar o pensar que el Espíritu Santo está en ese lugar. Y justo Por ahí, eso perdón, le habla pastor. del falso profeta, sí. Hizo un trabajo y nos envió algunas imágenes de lo que está sucediendo en las iglesias cristianas. Esto del espiritismo pareciera ser pues cuestión precisamente de un movimiento pagano, pero ahora que usted está mencionando este pasaje, alcanza también a las iglesias cristianas. Podemos mirar, ¿verdad?, las imágenes de esto que pretende ser personas movidas por el Espíritu Santo, pero no hay una base, yo no encuentro ninguna base, a menos que sean espíritus extraños que muevan este tipo de cosas o que provoquen este tipo de excitaciones que nosotros estamos viendo en la pantalla. De hecho, pastor, no me atreví a colocar el video con audio porque pues la verdad es estridente la música y al ritmo de toda esta música estas personas están pretendiendo que es el Espíritu de Dios, pero tiene que haber otro tipo de espíritu que se mueve, que provoca este tipo de convulsiones, este tipo de manifestaciones. ¿No le parece, pastor Washington? Pues usted y yo pues estamos más que claros con respecto a este tipo de manifestaciones. Usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia donde diga que cuando los discípulos, por ejemplo, recibieron el bautismo, recibieron el don del Espíritu Santo a través del don de lenguas en el día, se pusieron a gritar, a saltar o a cantar o empezaron a contorsionarse. Lo único que recibieron fue el don para poder predicar el Evangelio a las personas que estaban ahí. Todos aquellos que recibieron el don del Espíritu Santo, pues recibieron los dones otorgados para que la iglesia pudiese realizar y conseguir la misión para la que fue levantada. Eso era conseguir un pueblo que pudiese aceptar lo que el Señor Jesús había hecho. Por eso lo dotó de maestros, de profetas, de apóstoles, de todas las personas que trabajan dentro de la estructura de una iglesia. No hay nada, absolutamente nada que diga que cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted se va a poner a gritar o a saltar o a contorsionarse, o se va a caer de espalda o va a caerse para el frente y van a hacer un espectáculo de esto, porque esto es una de las cosas más engañosas que existe hoy en día. Y el mismo Señor Jesucristo pues nos habló acerca de esto en su palabra. En el capítulo 24 de Mateo 24, versículo 24, muy fácil de recordar, el Señor Jesús escribió muy claramente y dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, el Señor profetizó que se levantaría dentro de la iglesia un gran movimiento de este tipo que sería liderado por Satanás a través del espiritismo. Y todos estos movimientos carismáticos donde están ocurriendo esta clase de señales, pues nosotros no queremos bajo ningún punto de vista tratarlos mal o hablar mal de ellos. Lo que nosotros quisiéramos es que pudieran darse cuenta de que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios de orden, es un Dios de amor, y todas las cosas que hace, las hace en base justamente a ese sistema, a ese estilo. Y las adoraciones que caen en esto que nosotros vimos, que la gente grita, salta, cae al suelo, se contorsiona, pues no la encontramos en la Biblia. Los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, alegría, paciencia. No dice en ninguna parte que vamos a transformarnos en personas que prácticamente se ven como si estuvieran poseídas. Definitivamente, pastor, pero en los últimos días, ¿verdad? Apocalipsis, de manera especial Apocalipsis capítulo 13, puntualiza
estas manifestaciones. Y permítame, antes de que usted nos pueda guiar a ese texto, recordar recientemente y hace unas semanas atrás, se publicó a través de un periodista de nombre Joe Irizarry. Él escribe en una página de noticias cristianas y entonces bajo el título "Tinieblas invaden la iglesia", él escribe este artículo titulado "Evangélicos de Estados Unidos nombran a vidente espiritista como pastora". Y es bien interesante este asunto y realmente pues dramático para los que amamos, ¿verdad?, la palabra de Dios y que estamos atentos. Mire, dice este artículo, la Iglesia Visión de Atlanta, Georgia, una congregación que se llama a sí mismo Congregación Progresista, ha agregado a su equipo ministerial a una psíquica medium que asegura poder comunicarse con los seres del más allá. El nombre de esta pastora, entre comillas, lo coloco, y al mismo tiempo psíquica, es Lakara Foster. Cuenta con un doctorado en ministerio otorgado por la Interdenominational Theological Center. Ya es un ministro licenciado o licenciada en la Iglesia Visión de Atlanta, según informaron los medios. Ella también es conocida por haber creado la serie de YouTube llamada El Don, The Gift en inglés, la cual asegura que hizo por mandato de Dios. La serie relata su vida como medium, ministro y maestra espiritual. Dice ella, Dios me dijo que hiciera este show. Honestamente, yo era reticente al principio porque me sentía muy vulnerable y pensé que tendría mucha oposición y comentarios negativos cumpliendo con el rol de ministro y siendo al mismo tiempo medium. Pensé que la gente no lo entendería, pero sabía que debía hacerlo. Sé que fui llamada a hacerlo. Cuando le consulté a Dios, ¿por qué este don? ¿Por qué no el de la alabanza? Dios me dijo, prometí a mi pueblo la vida eterna. Como sabrá mi pueblo que he guardado mis promesas si no demuestra que tienes un don? Es interesante la manera en que argumenta esta supuesta pastora. Foster argumenta que el ser medium psíquico debería estar incluido entre los dones espirituales de la iglesia moderna, porque Santiago 1:17 enseña que todo don perfecto y bueno desciende de lo alto. Mire usted, Pastor Washington, qué impactante es mirar este avance descarado. Ya no hay contemplación, ya no se andan escondiendo, ya no hay que hacer infiltraciones, va directo el enemigo, y esto es impresionante. De hecho, estas palabras las expresó dándole una entrevista al diario Great Day en Luisiana a principios de este año 2019. ¿Cómo ve usted, Pastor Washington? Bueno, pastor, esto nos viene a confirmar lo que nosotros como iglesia pues tenemos como revelación de que el espiritismo pues aumenta, crece, se fortalece y se mete aún dentro de las iglesias. Pero hay una cosa que me gustaría decirles antes de proseguir con el versículo que quiero compartir con ustedes, y ese versículo lo encontramos en Isaías 8:20, que dice, a la ley y al testimonio, si no hicieren conforme a esto, es señal que no les ha amanecido. O sea, la única salvaguardia que nosotros tenemos contra toda esta clase de engaños que va a venir en la parte final de la tierra, bueno, no que va a venir, que están aquí ya, es conocer la palabra de Dios, es entenderla claramente. La gran mayoría de las personas hoy en día lo que hacen es ir a la iglesia y escuchan a la persona del púlpito, y todo lo que del púlpito les dicen, pues lo creen. Mi consejo es que se ponga usted a estudiar la palabra de Dios por su cuenta, pidiéndole en oración que el Señor le revele la verdad, porque usted no sabe todos los engaños que Satanás tiene preparado para el pueblo de Dios en la parte final a través de los propios predicadores y ministros que el propio Satanás ha escogido para engañar a su pueblo.
Justo, eso es lo que Apocalipsis capítulo 13 nos dice en Exacto. cuanto a este último esfuerzo de Satanás, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, no va a escatimar lo que sea necesario. Si es posible, si quisiera usted citarnos este texto tan importante del libro de Apocalipsis 13. Seguro. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Dice así: también hace grandes señales, hablando de este poder que va a estar en la parte final de la tierra, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. O sea, acá en este versículo de Apocalipsis 13 nos dice muy claramente que Satanás va a hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. El fuego es un símbolo también del Espíritu Santo. Y si está diciendo que Satanás va a mandar a la tierra el falso Espíritu Santo, pues ahora tenemos más todavía información para entender lo que está ocurriendo dentro de las iglesias cuando piensan que estas revelaciones provienen de Dios, cuando no provienen de Él. Por eso que en el versículo 14 dice que hay engaño, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de este gran poder y de estos grandes poderes que se van a unir en la parte final de la tierra, el papado y los Estados Unidos de Norteamérica, para traer, pues lamentablemente, malas noticias a toda la tierra, porque van a pasar leyes que van en contra de la palabra de Dios. Claro que sí, pastor. Pues finalmente queremos agradecerle. Este tema es sumamente importante. El tiempo, ¿verdad? Es muy cruel en ese sentido, ¿verdad? Que tenemos acá. Pero yo quiero agradecerle. Pastor, ¿hay una advertencia final, un consejo de la palabra de Dios en torno a todo esto que ha dicho y que usted quisiera citarlo para bien de todos nosotros? Bueno, quisiera mencionar, antes de entrar a ese consejo, decirles que el gran engaño y el engaño más grande que Satanás va a ser que él personificará a Cristo. Se va a hacer pasar por Cristo y va a ser otra jugada más del espiritismo, porque eso es espiritismo, es tomar forma de lo que no es. Y Satanás va a hacer y usted lo puede estudiar, según de Tesalonicenses capítulo 9, versículo 8 al 10. No lo voy a leer ahora, porque exactamente el tiempo es lo que usted y yo no tenemos. Y quiero compartir con ustedes solamente lo que la sierva del Señor nos aconseja en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 121. Dice así: la palabra de Dios, debidamente comprendida y aplicada, es una salvaguardia contra el espiritismo. La palabra de Dios es clara, es una recta cadena de verdad, y resultará un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla, aun cuando hayan de sacrificar sus apreciadas fábulas. Ella los salvará de los terribles engaños de estos tiempos peligrosos. Satanás ha inducido a los predicadores de las diferentes iglesias a aferrarse tenazmente a sus errores populares, como indujo a los judíos a aferrarse en su ceguera a sus sacrificios y a crucificar a Cristo. Así que mi consejo es lo mismo que la sierva del Señor dice: estudien su palabra, la palabra de Dios, tómenla en su mano, léanla en oración, y no permitan que ningún hombre, por más que usted crea, porque puede estar engañado, lo lleve por un camino que no es el verdadero, que no es el camino de Dios. El espiritismo es el plan perfecto de Satanás para engañar a toda la tierra. Y la dosis para combatir eso es justamente la palabra de Dios, la que tengo en mi mano. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Washington. Sin lugar a duda,
en este tiempo que hemos estado dialogando, nos ha llevado de manera directa a este punto con el cual seguramente podemos concluir esta tarde, invitando a todos nuestros amigos televidentes a mantenerse alertas. El espiritismo moderno, como se llama, realmente no es nada nuevo. Es tan antiguo como las mentiras que Satanás ha presentado a través de la historia. Y desde Génesis, como bien el pastor Washington lo ha citado esta tarde, hasta el iniciador, como se llama, o formalmente desde Francia, en este supuesto progreso del espiritismo, realmente no hay nada nuevo, solamente son ideas diabólicas con un solo propósito. Está en la ciencia, está en la política, está en la salud. Tenemos que estar atentos en las caricaturas de los niños, en la música para los jóvenes. Este es el tiempo, esta es la hora. Desde este programa queremos decirte, el espiritismo es totalmente contradictorio a la palabra de Dios. Dios no aprueba en ninguna de sus formas ninguno de estos pensamientos del espiritismo. Ellos pretenden ser una ciencia, una filosofía, una religión, pero en realidad no son más que un concepto diabólico actualizado, podríamos decir amañado y totalmente buscando introducirse a las iglesias. Ahí está la supuesta pastora que es vidente, una mujer que pretende ser medium. El espiritismo ha entrado a las iglesias y aquí es donde tenemos que estar muy alertas. La iglesia llamada emergente es una de las formas en que está golpeando al mundo adventista también, por lo cual ha llegado la hora, queridos amigos, de levantar nuestros ojos, de afianzarnos en la palabra de Dios. Pronto veremos signos pavorosos en el cielo que van a llamar la atención y que van a ser los medios de engaño. Ya el espiritismo no se limita solamente a las sociedades secretas de antaño. Ahora el espiritismo está presente, ha entrado, ha llegado. Al principio lo hizo sigilosamente, ahora no. Ahora está de manera descarada Satanás procurando destruir a este mundo. Queridos amigos, estamos llegando al final, pero queremos compartir un par de noticias más que están haciendo impacto en este momento y que no las podemos dejar tampoco de lado. Y precisamente me refiero a noticias que el día de hoy, ¿verdad?, están surgiendo como algo sumamente importante. Me refiero a la odisea migratoria, esto que hemos estado viendo en este año y el año pasado, pero que se ha agudizado, un problema mundial. Y aquí tenemos para ustedes esta información con lo más reciente de la migración que llega a Europa, concretamente a Italia. Italia autoriza el desembarco de mujeres, niños y enfermos a bordo del buque humanitario Mare Jonio. Sin embargo, mantiene la prohibición de entrada y atraque del barco, que el miércoles rescató a un centenar de migrantes en el Mediterráneo. De las 26 mujeres, 8 de ellas están embarazadas y entre los niños, 22 son menores de 10 años. Por otro lado, un juez italiano ha levantado el embargo del barco de la ONG española Open Arms, que podrá abandonar el puerto de la localidad siciliana de Porto Empedocle. Los 15 migrantes rescatados que España ha asumido llegarán presumiblemente el viernes a bordo del Audaz al puerto de San Roque, en Cádiz. Un tercer buque de salvamento, la guardamar Calíope, rescató y trasladó al puerto de Málaga a más de 130 migrantes que iban en 2 pateras por el mar de Alborán. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros, ubicado en el recinto portuario de Málaga, se hizo cargo de los migrantes a su llegada el miércoles al filo de la madrugada. Los océanos terminarán aportando miseria a escala global si no se reduce la contaminación de CO2 que está dañando el entorno marino. Eso se desprende del borrador de un reporte de la ONU obtenido por la AFP. Según el informe especial sobre océanos y zonas heladas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, los cambios destructivos que están en curso pueden hacer declinar fuertemente las reservas de peces, multiplicar por 1000 los daños causados por los ciclones y dejar sin techo a cientos de millones de personas por la subida del nivel del mar.
También afirma que los glaciares que se derriten darán primero demasiada agua y después muy poca a miles de millones de personas que dependen de ellos. Los océanos absorben la cuarta parte de las emisiones de CO2, así como más del 90% del calor adicional que han generado las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970. Sin esta esponja marina, el calor en la Tierra ya sería insoportable para las especies. Pero esta acción tiene un coste. La acidificación está alterando la cadena de alimentación de los océanos y las olas de calor marinas están creando vastas zonas muertas. Los gobiernos estudiarán el informe en Mónaco, mientras los líderes mundiales asisten a una cumbre climática el 23 de septiembre en Nueva York. Brasileño de Rondônia, mientras los estados de la región intensifican las labores de fiscalización. Según pudo constatar EFE, desde el inicio de la mañana los equipos de combate al fuego realizan trabajos en suelo con unas gigantescas mangueras, en tanto que desde el cielo aeronaves de las Fuerzas Armadas auxilian en el control de las llamas. El gobierno, que tardó algunos días para reaccionar a la crisis desatada por los fuegos, comenzó a actuar con firmeza desde el pasado fin de semana y ha accionado a unos 44.000 militares en el territorio amazónico. Mientras las operaciones de combate a las llamas continúan de manera incesante, los habitantes de las zonas afectadas empiezan a calcular los perjuicios causados por los fuegos, según relataron algunos productores a EFE. Expertos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, IPAM, afirmaron en declaraciones a EFE que la mayoría de los fuegos son productos de las queimadas, como son conocidos los incendios provocados de forma intencional por agricultores y ganaderos para el preparo de la tierra antes del cultivo. Pero muchos productores rurales de la región abogan que sin las queimadas es imposible realizar la cosecha o mantener animales. Estamos llegando, mis queridos hermanos, al final de este programa, pero dice el espíritu de profecía en el libro Eventos Finales: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Amigos míos, sin lugar a duda estamos viendo algo simplemente fuera de lo común. Las especies están desapareciendo, siendo amenazadas. En esta ocasión son las jirafas las que se han declarado en peligro de extinción. ¿Y saben qué es lo más triste? Los seres humanos se extinguen a sí mismos. Tal es el caso, tal es la historia de lo que ha sucedido en Coatzacoalcos, Veracruz. Un grupo de hombres armados ingresaron a un lugar de esos centros de perdición y tomaron por sorpresa a los parroquianos que allí estaban. Jóvenes, personas mayores han muerto. Hasta el momento 26 se ha calculado la muerte de estas personas. Terror y desesperación por sus seres queridos. Aquí está la nota y con eso nos vamos, diciéndote que la mayor noticia es que Cristo viene pronto. Estas son las escenas de dolor, con ellas te dejamos. En el bar de striptease Caballo Blanco. Terror y desesperación por sus seres queridos. Familiares de las víctimas del ataque a un bar en la ciudad mexicana de Coatzacoalcos sufrían el miércoles tras conocer información sobre los hechos que dejaron al menos 26 muertos y 11 heridos de gravedad. Los agresores irrumpieron en el bar de striptease Caballo Blanco y dispararon contra los asistentes para después provocar un incendio con bombas Molotov, según algunos testigos. Otros dicen que rociaron gasolina para luego prender fuego al lugar. Las autoridades apuntan a una posible disputa entre grupos del crimen organizado. El gobernador del estado de Veracruz, al este de México, dijo que las investigaciones señalan que uno de los autores materiales de la masacre ya había sido detenido en julio pasado y liberado 48 horas después por la fiscalía local, aunque la dependencia lo negó. México enfrenta una ola de violencia desde 2006, cuando se lanzó un operativo militar contra los cárteles de las drogas. Desde entonces, más de 250,000 personas han sido asesinadas.
Veracruz es uno de los estados más golpeados por la violencia por su ubicación en el Golfo de México, que los narcotraficantes usan con frecuencia para el trasiego de drogas a Estados Unidos y es escenario de extorsiones y secuestros de migrantes.